Bueno, el nostre grup va ser sobre el tema de la educación. Por suerte en ese grupo había mucha gente interesadísima en la educación primaria, en la educación secundaria y en la educación universitaria, gente que está trabajando en esos ámbitos y digamos que el interrogante, más que respuestas, hemos sacado preguntas y las preguntas más valiosas es cómo aplicar los valores budistas, quizás, si es que podemos hablar de esto, en la educación de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Entonces, hemos trabajado de una manera bastante cercana en ese grupo. He recibido feedback sobre el tema y, por favor, los que estaban en el grupo, si hay algo que me salto, me lo dicen. Entonces, trabajamos sobre 3 ejes. Uno, cómo transmitir estos valores budistas en la enseñanza formal, de alguna manera. Luego, ¿qué es lo que cada cual en su sangha? Había mucha gente que pertenecía a diferentes sanghas, incluso gente que tiene 20, 30 años de práctica, muchos. ¿Y qué es lo que han aprendido? Es decir, no solo hablar de la enseñanza externa, sino la enseñanza que hemos recibido nosotros. Es decir, ¿qué hemos aprendido? Cada cual pudo compartir qué es algo que yo he aprendido y que además me sirve para aplicar en mi vida cotidiana, qué es lo más valioso que saco de mi sangha o de las enseñanzas que he recibido. Este fue el segundo eje. Y el tercer eje, que fue así un poco más raro, era que por ahí aquí salió el tema de en qué medida podemos tener una actitud crítica, en sentido de crítica constructiva. Es decir, ¿qué puedo ofrecer a mi sangha para mejorar? Es decir, no tomarlo como que es intocable y no se puede cuestionar, sino también cuestionar en un sentido de mejora. Esta fue así como más reticente quizás, pero hemos encontrado cosas. Entonces, con respecto al primer punto, hemos descubierto que en China, cuando llega el budismo en el año 64 después de Cristo, no era un sistema espiritual, no era una religión, sino que era un sistema educativo. Entonces, ¿en qué medida recuperamos las raíces de este sistema educativo para trasladar hoy en las escuelas? Entonces empezamos a debatir cuáles son los valores que creemos que tenemos que llevar y de qué manera. Bueno, salió que de ninguna manera tenemos que hablar de budismo en la escuela, es decir, que muchos estábamos de acuerdo con que tiene que ser una educación laica, pero sí transmitir valores que quizás también podemos llamar humanistas, ¿no? Entonces, salió bastante esto, no hablar de budismo, no hablar quizás del karma o de la reencarnación, sino que traducir esto con otras palabras como para que sea más fácil de aceptar. Lo que sí estábamos todos de acuerdo es que es interesante llevar a la educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos, la meditación. Ahí estábamos todos de acuerdo. Es decir, que es súper importante desde llamarlo conceptualmente meditación, desde la perspectiva más de llamarlo mindfulness, que hoy día quizás más aceptada. Bueno, también el mindfulness abarca más la concentración en el aquí y ahora, en otras actividades. Esto, incluso gente que está trabajando en la enseñanza universitaria decía que es muy aceptado por los jóvenes, que la gente tiene ganas de recibir esto, el aprender a concentrarse, el aprender a respirar, el aprender a observarse a sí mismos. Esto es algo que, digamos, todos en ese grupo consideramos valioso para, de hecho ya se está haciendo en muchas escuelas. Entonces creemos que esto es valioso que lo reciban. Y después decíamos, bueno, a ver, ¿cuáles serían los valores? ¿Cuáles serían los valores que todos estamos de acuerdo que habría que llevar a las escuelas? Y salía, por ejemplo, el tema de la perseverancia, que hemos aprendido todos con nuestra práctica, del observarse a sí mismo. Salió algo muy interesante que es la escucha activa y el habla amorosa desde los docentes hacia los niños y desde los padres o madres con los docentes y con los niños. Entonces ahí iría el interrogante de quién enseña a quién. Porque quizás es al revés, quizás los niños nos estén enseñando a nosotros, ¿no? Entonces el tema de aprender a conversar amorosamente. Bien, después hay gente que hablaba de que el efecto de la meditación es cambiar la forma de relacionarse con las personas, el trato con las personas. Bueno, esto habrá que comprobarlo, pero casi todos están de acuerdo con esto. Entonces, decíamos que también en esos valores a transmitir tienen que ver con los preceptos, con la ley de causa y efecto, con la impermanencia. Una persona dijo algo muy interesante que es, si a mí me hubieran enseñado esto de la impermanencia cuando era pequeña, me hubiera solucionado muchos problemas.
Es esto de saber que todo se transforma, que todo cambia, que las cosas no permanecen de la manera como uno cree desde la ilusión. Entonces, bueno, el tema de la impermanencia, otros valores a transmitir, el tema de la no identificación, es decir, la desidentificación con los propios pensamientos, con quien uno cree que es decir, poder hacer esta toma de distancia, el desapego, el tratamiento del sufrimiento, todos estos eran temas que estábamos todos de acuerdo que valía la pena transmitir en la enseñanza. Ahora, los interrogantes eran, ¿cómo enseñar esto? ¿Cómo crear un entorno de crecimiento? También decíamos que depende del modelo pedagógico, porque si es un modelo pedagógico competitivo, ¿cómo vas a enseñar la interdependencia? ¿No? Bueno, hay quien decía también que como docente no se puede imponer un modelo y ni siquiera se pueden imponer valores, sino simplemente dar pistas, o algunos hablaban de transmitir con el ejemplo, otros dar pistas de cuáles serían estos valores. Aquí nos quedamos así con el interrogante de qué manera poner esto en las escuelas. Había un estudiante de educación para el siglo XXI que decía que esto es lo que están trabajando la gente que está con este sistema de educación para el siglo XXI, cómo transmitir estos valores en las escuelas. Y entonces decía esto, sin utilizar palabras que puedan crear prejuicios y identificar al otro como igual a mí, es decir, poder encontrar los puntos de unión con las otras personas y no la diferencia, la individualidad, haciendo hincapié en esto. Bien, hasta aquí llegamos y en algo estábamos todos de acuerdo, que es que en el budismo, a pesar de las líneas diferentes que había en esta reunión, que el budismo fomenta la autorresponsabilidad, ¿no? Es decir, de qué manera transmitir en las escuelas esto de ser responsable y que lo que haces tienes que hacerte cargo, es decir, tiene consecuencias. Bueno, hasta ahí llegamos con este tema. Todo quedó en interrogantes, porque efectivamente esto no lo elevaremos al Ministerio de Educación, aquí nos queda, ¿no? Entonces, la segunda parte, que me pareció a mí la más rica, es qué aprendimos nosotros. Es decir, como adultos, o sea, no poner la cosa afuera, sino en nosotros mismos, qué hemos aprendido en nuestras sangas. Como son diferentes y practicamos a veces cosas parecidas y también diferentes, salieron temas. Por ejemplo, hay una palabra que practicamos los que hacemos budismo zen, que quizás los otros seguro también, o lo llamarán diferente, en japonés es mushotoku. Mushotoku quiere decir hacer las cosas sin espíritu de provecho, es decir, sin buscar un beneficio personal en lo que estoy haciendo. Esto, desde el budismo zen, muchas decíamos que es una de las mayores enseñanzas, es decir, cómo yo hago algo sin pretender un beneficio. Es decir, hay muchas sangas donde la gente llega, por lo menos en el zen, y apenas llega ya se le invita a limpiar los baños o cosas así de raras. Entonces, es decir, bueno, ¿cómo matizar esto también? Es decir, ¿y cómo hacer para invitar, enseñar, transmitir esto de no hacer acciones solo para ganar? Es decir, que también quizás viene bien perder, viene bien desarmarse un poco, desconstruirse. Entonces, porque la sociedad está armada, o tengo un trabajo que gano tanto dinero, o hago una acción voluntaria en plan ONGs, pero lo que nosotros hacemos, esto de que no somos ni voluntarios, ni trabajamos. Entonces, ¿cómo se llama? No tiene nombre. Claro, estamos todos aquí trabajando gratis, pero no nos llevamos la medalla del voluntariado. Es decir, nadie nos reconoce nuestra acción ni de trabajadores ni de voluntarios. Entonces, esto que no tiene nombre, bueno, nosotros lo llamamos desde el Zen Mushotoku, es decir, hacer las cosas sin espíritu de provecho, seguro que en las otras líneas tiene otro nombre. Esta es una de las grandes enseñanzas para la vida cotidiana, porque hay mucha gente que dice, vale, yo tomo este trabajo en función de lo que me paguen. Sí, está bien, tú tienes que tener un medio de vida honroso, ¿sí? Poder pagar tus facturas, etc. Ahora, esa cosa de no estar mirando tanto la monedita, sino decir, lo hago porque me gusta, lo hago porque me interesa, lo hago porque me parece útil para las demás personas y a cambio de eso recibo un salario. Es decir, que lo hago más allá de mí, más allá del dinero también, aunque voy a ganar un dinero. Y ahí es donde ponemos el mushotoku en la vida cotidiana. Bueno, esto es uno de los aprendizajes que salió. Otro, gente decía, no culpar a los demás de lo que me pasa. La gran enseñanza que traían a día de hoy. O lo otro es la capacidad de observación. Hay gente que trajo algo muy interesante, que uno de los aprendizajes en su sangha, y lo trajo como algo verdadero que está viviendo a día de hoy, es no tener miedo
a la muerte, no tener miedo del fin de la vida. Bueno, interesante, ¿no? Otros traíamos, bueno, en el budismo zen se habla del no miedo, en definitiva si lo traducimos en positivo sería del coraje a hacer las cosas, la valentía. Otras personas hablaban de la conciencia del momento presente, de la conciencia de los actos en todos los aspectos de la vida, de la interdependencia con los demás, es decir, como algo que lo tengo incorporado realmente, de no hacer siempre las cosas para mi importancia personal, para agrandar mi ego, ¿no? Esto también lo traían como un aprendizaje. Entonces, bueno, el valor de la palabra también, es decir, si digo algo, me comprometo a hacer eso y no hace falta que lo certifique, que lo corrobore, que te lo diga 10.000 veces, ya está. Esto es algo que en nuestra sociedad no es tan común. Es decir, tú te comprometes a algo y la noche anterior estás diciendo, bueno, asegurémonos. No, no hace falta. El valor de la palabra ya tiene un peso de por sí. El tomar compromiso, tomar responsabilidad, la acción correcta, la determinación. Hay gente que traía algo que es muy lindo, que era la gratitud por haber nacido como seres humanos, el estar agradecidos a la vida. Bien, luego hay quien traía la confianza, creó un poquito de debate, pero un lindo debate, que era la confianza en el universo, la confianza en el orden cósmico. Entonces ahí hubo cuestionamientos de esta confianza que no sea pasiva, que no sea desde la resignación, bueno, ya el orden cósmico hará por mí y yo espero, ¿no? Sino que una confianza en el ser, en las personas, en la naturaleza, pero también que implica poner de mi parte, es decir, yo formo parte de eso, como lo hablaban en los otros grupos. Hay quien habló del valor del esfuerzo y de la disciplina. También esto puede ser cuestionado, si es un esfuerzo desde la voluntad, si es un esfuerzo en realidad de estar alineada o alineado con mis valores, entonces no es tal esfuerzo, sino que es una motivación. Pero bueno, es algo que podemos traducirlo en esta perseverancia, en si decido seguir una práctica, realmente ir hasta el fondo, ¿no? Hay algo que los franceses nos transmiten mucho, una expresión muy francesa que es, aquí los del Zen me corroborarán, que es hacer las cosas de la A a la Z. Esta es una expresión muy francesa, es decir, si empiezas, hazlo hasta el final. Esta es otra gran enseñanza. También la paciencia, tanto desde la práctica de la meditación, la paciencia con el cuerpo, la paciencia con los propios pensamientos, como al mismo tiempo la paciencia con los compañeros de la sangha. Es decir, toda sangha, como todos sabemos, implica un trabajo en equipo para sostener el local, para sostener toda una infraestructura, para continuar a lo largo de los años. Esto es un trabajo de paciencia importante porque si no te llevas bien con alguien, va a tener que trascender eso con mucha paciencia porque nadie te va a pagar por eso. Entonces, creo que todos lo hemos vivido aquí, los que llevamos un montón de años desarrollando esta paciencia que, bueno, tiene sus frutos porque luego vas a la sociedad, a tus trabajos comunes y todo parece fácil, ¿no? Bien, entonces, alguien habló también de como aprendizaje, el aprendizaje del silencio, físico y mental, dijo, o sea, poder tener estos momentos de silencio. Salió también el arte de postergar, ¿no? Hoy con el tema de las tecnologías, esta respuesta inmediata, el reaccionar enseguida, poder parar con esto, es decir, al estar practicando meditación no estamos respondiendo al teléfono. Entonces, el arte de postergar, parar, si lo hago después no pasa nada, de detenerse. También salió, por algo que se caracterizan bastante de las otras líneas desconozco, pero los maestros y las maestras Zen se caracterizan por el sentido del humor, por lo menos los antiguos, los nuevos vamos a ver. Entonces esto, bueno, es algo que me parece interesante tomar nota, ¿no? El humor entendemos que es un recurso para dar liviandad a cualquier situación. Bien, entonces, con respecto a la educación, vuelvo ahora todos estos temas a ponerlos en la educación formal. También hablábamos que no solo en la educación formal transmitir los valores, estos valores que acabamos de mencionar y estos aprendizajes, sino también, como existe ahora, la educación emocional como muy importante, el enseñar a las personas a conversar y la educación por el arte. Es decir, que toda educación que pretende que las personas se miren a sí mismos, se trabajen a sí mismos, compartan, solidaricen,
entiendo que necesita una buena dosis de música, de teatro, de danza. Es decir, el arte, aunque no está considerado en algunas líneas espirituales, sí, pero meterlo también ahí adentro. Entonces decíamos, quizás tengamos que hablar con gente de otras líneas, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, los valores budistas son una enseñanza universal. Bueno, probablemente los cristianos, los judíos, los musulmanes estén diciendo cosas parecidas, así que tendremos que conversar con ellos a ver cuáles son los valores que nos unen a todos. Bien, y como último punto era, quizá aquí el más raro, yo invité a que cada cual reflexione sobre qué podía decir, sobre qué hay a mejorar de su propia sangha. Se creó un silencio tremendo, en sentido de crítica constructiva, no destructiva, sino decir qué se puede mejorar, qué se puede... También podemos tomar las pedagogías occidentales, que son muy útiles también. Entonces, ¿qué podría ser interesante para aportar? Porque estamos, o sea, si estamos hablando de educación, estamos hablando de aprendizaje. Entonces, aprendizaje quiere decir revisarse a sí mismo y seguir transformando cosas, ¿no? Bien, ¿qué salió de ahí? ¿Están listos? Y listas. Entonces, lo que salió, uno de los comentarios fue, quizás en algunas sanghas predomina un cierto tinte que viene, evidentemente, de la tradición oriental, de la India, de Japón, de China, de Corea, de Vietnam, de Tailandia, un cierto tinte jerárquico, que por ahí es demasiado. Eso lo podemos cuestionar. Hay quien decía, no, está muy bien esas jerarquías porque es optimizar el lugar de cada uno. Cada uno da y cada una da lo que tiene para dar en el lugar que le toca. O sea que fue un debate ahí. Hay quien dijo que la austeridad india y la jerarquía japonesa no son insoportables si las adaptamos. Esta fue otra manera de verlo, ¿no? Bien, entonces, hay quien dijo también que es muy importante no hacer una iglesia donde la gente pueda volcar su ego, que también esto puede ocurrir. Bien, hay quien mencionó en algunos grupos, en algunas sanghas, cierta falta de calidez. Bueno, podemos tomarlo, decir, ¿qué nos faltó ahí? Es decir, hay ciertas líneas que trabajan mucho con el amor y la compasión y hay otros que no, que trabajamos más desde otros lugares. Entonces, es decir, ¿cuánto podemos aprender y tomar ahí para este amor, esta compasión, esta calidez, ponerla también? Bien, entonces hay alguien que dijo, los maestros y las maestras también se pueden equivocar. Entonces, bueno, hay gente que estará de acuerdo, hay gente que no estará de acuerdo, hay gente que mencionó toda la trayectoria, el documental que hay ahora de Osho, ¿no? Es decir, que es muy cuestionado su camino y cómo hizo las cosas. Es decir, bueno, también podemos reflexionar sobre esto, no es que son intocables. Por tanto, esto de la capacidad de autocrítica, cómo nos ayuda a aprender, a desaprender y a volver a aprender. Y hasta aquí llegamos. Gracias.